que ayer no me dio tiempo a subir. Bueno, a ver, entonces vamos a comentar cómo habría que organizar la pregunta del campo gravitatorio. Lo primero que hay que decir, ¿es una pregunta importante? Sí, es importante. No es tan frecuente como puede ser la ley de la gravedad, pero es una pregunta bastante importante. Os voy a proyectar un momentito. Os voy a proyectar la parte de teoría para que todos la veáis y así sobre la propia hoja tenéis más claro. Lo primero que hay que decir es algo que ya hemos dicho en alguna ocasión, es que las preguntas de teoría no se pueden improvisar el día de antes del examen. Es un trabajo diario. Tenéis que hacerlo poco a poco. No os peguéis la empollada. ¿Qué es lo que suele ocurrir muchas veces? Pues que cuando se acercan los exámenes, si os dejáis mucha tarea para hacer, vuestro tiempo se va a ver completamente embargado por las asignaturas que tienen más parte teórica. Por ejemplo, historia, o que tienen muchos ejercicios. Entonces, lo que le suele ocurrir a la gente es que la física se la deja para el final o simplemente no, intenta hacerlo con los medios que llevamos en clase. Y eso suele ser letal. Hay que intentar preparar la asignatura todos los días. Presentamos. Sí. Igual está liado. Bueno, dile que estamos emitiendo, Manu, si puedes. Hoy parece que va bien. ¿Lo estáis viendo? Sí. Página. El campo. Voy a poner un poco más grande. Sí. Ahí. A ver, todavía no está. Manu. Manu. Bienvenido. Que no tiene. Hola, hola. Aquí estábamos hablando a ti. Venga, que ahora que ya estamos todos, vamos con ello. Vamos a ver. De nuevo, hay una parte de antecedentes. Esto ya comentamos que es información complementaria. Ahí cuenta que el concepto de campo, aquí estamos haciendo un poco un juego de trampas, ¿no? Porque como nosotros sabemos todo lo que ha pasado, no lo contamos exactamente como ocurrió, sino que hay cosas que ocurrieron después. Y una de ellas fue el concepto de campo. El concepto de campo viene del siglo XIX, fundamentalmente por la obra de los científicos que estaban estudiando el electromagnetismo. La intuición fundamental es de Michael Faraday, que es el primero que apunta que podríamos hablar de una propiedad del espacio que rodea, en este caso, a una carga. Pero aquí estamos hablando de masas, no de cargas. Lo primero que habría que contar es una definición. ¿Qué es el campo gravitatorio? Llamaremos campo gravitatorio a la perturbación que se produce en el espacio circundante a una masa por el hecho de estar situada en ese punto. Es una definición un poco vaga, como veis, no cuantifica. Por eso, rápidamente, pasamos a lo que sería definir una magnitud que podamos medir. Intensidad del campo gravitatorio, es una característica del campo. ¿Qué va a ser la intensidad? La intensidad del campo gravitatorio la podríamos definir de una manera muy breve como la fuerza gravitatoria por unidad de masa que yo ponga en un punto. Pensad que cuando yo estoy hablando de la fuerza de la gravedad, tal como la describió Newton, siempre imagino masa 1, masa 2, dos masas. Y la 1 atrae la 2 y la 2 atrae la 1. El siguiente paso mental, la siguiente construcción es pensar que una de las masas es la que crea el campo gravitatorio y la otra la que lo sufre. O dicho de otra manera, de esa pareja de fuerzas que aparecen
en la visión original del campo gravitatorio, yo me voy a fijar solamente en una de ellas, en la fuerza que actúa sobre la masa 2. Diréis, oye, en la masa 1 también hay fuerza. Sí, pero de momento nos olvidamos de ella, no la vamos a tratar. Si solo me fijo en la masa 2, ¿qué pasaría si esa masa fuera la unidad? Fuera 1 kilogramo. Pues si esa masa fuera la unidad, dentro de la fórmula de la gravitación universal, una de las dos m valdría 1 en las unidades que sean. Y eso es justamente la intensidad. La intensidad del campo gravitatorio será la fuerza por unidad de masa. Por eso, en la fórmula 25, la definimos como G, fijaos que es un vector, fuerza de la gravedad, dividida por la masa, testigo. Si sustituimos en F el valor de F por lo que valía la fuerza de la gravedad, tal y como la describimos en la pregunta anterior, me queda esto que tengo aquí. ¿Dónde? Fijaos, pregunta de teoría, definición, expresión, ¿y qué tengo que hacer ahora? Decir qué es cada letra, siempre. ¿Dónde? G es la constante de gravitación universal, que es la misma que la fórmula de la gravitación de F. M, ¿qué es? La masa que origina el campo gravitatorio. La masa del Sol, la masa de la Tierra. Y R es la distancia entre esa masa y el punto que estamos considerando. Porque, claro, cuando nosotros hablamos de G, estamos hablando del vector intensidad en un punto del espacio. U, ese U con un gorrito sigue siendo un vector unitario, que nos dice en qué dirección va esta fuerza. Ya tenemos una definición, tenemos una expresión, hemos explicado qué es cada letra, que faltan comentarios. Y en los comentarios, tal como vimos ya con la mitad de vosotros, muchos de ellos se repiten con los de las leyes de la gravedad, con pequeños matices. Pero son comentarios que tienen que ver con lo que ya sabíamos. El primero, en cada punto que hay alrededor de la masa, podemos calcular el vector. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando... Permitidme un momento. A ver. ¿Eso quiere decir? Gracias. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo la masa m, puedo calcular el vector intensidad del campo gravitatorio en cualquier punto que esté. Entonces, en este punto, el vector sería aquí, llamaremos G1. Este vector sería G2. Este vector sería G3. ¿Por qué G3 tiene menos módulo que G2? ¿Por qué? Porque está más lejos. Y ya sabéis que la dependencia por la distancia es en el denominador. Cuanto más lejos, menos intensidad del campo gravitatorio. ¿Eso significa que si me alejo suficientemente de una masa, el campo gravitatorio va a desaparecer? No. Estrictamente hablando, matemáticamente hablando, siempre va a quedar algo. Porque si nosotros representamos cómo es el campo gravitatorio creado por una masa, a ver que lo tenemos por aquí, ¿lo veis? Vemos que es una función que tiene dos asíntotas, una asíntota vertical, es decir, se va a infinito cuando la distancia tiende a 0. Eso es lo que significa esto de aquí. G tiende a infinito cuando R tiende a 0, ¿lo veis? Mientras que, por el contrario, cuando nos vamos por la derecha, G tiende a 0 cuando R tiende a infinito. Aquí no he puesto flecha, porque aquí me estoy refiriendo al módulo. Esto es una cosa que causa, sobre todo en segundo, un poco de extrañeza. Porque a veces aparecen las magnitudes con flecha, a veces sin flecha, a veces aparecen con flecha
y con 2 barritas al lado. Eso hay que tener muy claro lo que significa. Si es un vector, tiene que tener flecha, porque tiene módulo, dirección y sentido. Si me refiero solo al módulo, entonces le ponemos las 2 barritas. Es un vector, pero del cual me interesa solamente el módulo. Pero en ocasiones, para escribir menos, cuando hablamos solo del módulo, quitamos las barritas y la flecha y dejamos solo la letra. Eso también es el módulo. Entonces, en este caso, estamos hablando del módulo. Hasta aquí lo tenemos. Más comentarios, rápidamente. El vector intensidad del campo gravitatorio G tiene sentido opuesto al vector uninario U. Esto ya lo vimos en la fuerza de la gravedad. ¿Por qué? Porque el campo gravitatorio es un campo atractivo. El campo gravitatorio varía con la distancia, tal y como muestra la figura 13. Esto lo acabamos de comentar. Dimensionalmente, unidades. ¿En qué medimos el campo gravitatorio? El campo gravitatorio, como surge de coger la ley de la gravedad y quitarle una masa, ¿en qué medíamos la fuerza de la ley de la gravedad? ¿En qué unidades medimos las fuerzas en el sistema internacional? Newtons, muy bien. Si divido los newtons por una masa, obtenemos newton partido por kilogramos. Luego, la forma de medir sería newton partido por kilogramo. Pero también es fácil ver que si yo sustituyo los newton, que es una fuerza, la segunda ley de Newton me dice que es masa por aceleración, en lugar de poner newton, pongo kilogramo por metro partido por segundo al cuadrado. ¿Me vais siguiendo mentalmente? Entonces, si ahora quito cosas de arriba y abajo, al final puedo llegar a obtener, con 2 simplificaciones, que el vector de intensidad del campo gravitatorio se mide en metros partido por segundo al cuadrado. ¿Y qué son los metros partido por segundo al cuadrado? ¿Os he perdido? Lo hago en la pizarra. Aceleración. Luego, conclusión. Puedo medirlo en newtons partido por kilogramo, pero eso es equivalente a medirlo en metros partido por segundo al cuadrado. Podemos hablar del vector intensidad del campo gravitatorio, pero a veces veréis, sobre todo en las superficies de los planetas, que hablamos del vector de la aceleración de la gravedad, o simplemente gravedad. Por eso se le llama G. Diréis, entonces, ¿esta G es la famosa 9,8? Sí, 9,8 es la aceleración cuando estamos en la superficie del planeta Tierra, es la aceleración que experimenta cualquier cuerpo, justamente a una distancia del centro de la Tierra, que es su radio, en la superficie. ¿Algún comentario más? Creo que los tenemos todos. Sí, muy importante. Igual que podemos aplicar el principio de superposición a las fuerzas, lo podemos aplicar al vector intensidad exactamente igual. Aquí tenemos la gravedad. Y por último, un comentario de tipo semántico. ¿Qué sería el peso? El peso sería la fuerza que ejerce un planeta sobre una masa situada en su superficie. Por lo tanto, el peso sería la masa por la aceleración a la que está sometido. Pero la aceleración, que es el vector de intensidad, cambia de planeta a planeta. Luego, conclusión, el peso cambia. Vuestro peso, imaginad que vosotros aquí pesáis... ¿Cuánto pesáis vosotros? Os da vergüenza decir vuestro peso. ¿Cuánto? 67. ¿Y en qué unidades? Kilogramos. Kilogramos. Por lo tanto, ¿tú pesas 67 kilogramos? Sí. No. Tú tienes de masa 67 kilogramos. ¿Veis? Esto es una cosa que confundimos. En realidad, si fuéramos estrictos hablando, tendríamos que decir, mi peso es el que viene originado por una masa de 67 kilogramos. Es que nadie lo dice así. Tú te pesas y ya está. Pero el peso es newtons. Para multiplicar, para hallar tu peso tendrías que coger 67 por 9,8. Y sería lo que fuese en newtons. El peso cambia de planeta a planeta. La masa no. Fran, en la Luna, seguirá teniendo una masa de 67 kilogramos. Y en Venus, también. Y en Júpiter, también.
Ahora, su peso cambiará en cada uno de ellos. Este es un tipo de problema que a veces suele caer, en el que mediante unos datos iniciales te piden que calcules G y a partir de G te piden que calcules el peso en cada uno de los planetas, en newtons. Bien, ya tendríamos construida la pregunta de E. Recuerdo una definición, que es un campo gravitatorio, definición del vector de intensidad del campo gravitatorio, la fórmula, que es cada letra, y comentarios. Esta pregunta muchas veces suele ir acompañada de una colotilla. Suelen preguntar, describe o explica qué es el campo gravitatorio, que es el vector de intensidad del campo gravitatorio, punto y seguido, representación del campo gravitatorio o representación gráfica. ¿Qué quiere decir con eso? Quiere decir que nosotros podemos hacer una especie de esquema o dibujo que representa lo que es el campo gravitatorio. Podemos asociar a cada uno de los puntos del espacio una magnitud vectorial que describe el efecto del campo gravitatorio sobre una masa que nosotros coloquemos en él. ¿Qué es eso de asociar a cada uno de los puntos del espacio una magnitud vectorial? Que suena esto como a chino. Bueno, pues es algo muy simple y lo conocéis desde pequeños. ¿Recordáis los mapas de viento que salen en los telediarios, en meteorología? Un mapa de viento es un mapa de una zona en la que en cada punto te ponen una flechita cuya dirección indica hacia dónde sopla el viento en un momento dado y cuyo tamaño representa la intensidad el módulo de ese vector. Es decir, se hace mucho viento o poco. Te dicen hacia dónde y cuánto. Desde hace ya algunos años, para darle más, ¿cómo se diría? Vistosidad. Para darle más vistosidad, además de poner las flechitas con el tamaño y la dirección, suele indicar el color. Aquellas zonas que tienen flechas muy grandes, las pintan de color rojo intenso. Y las que no tienen flechas tan grandes, pues o no la pintan de color o la ponen en color contrario. Esto es lo que se llama una escala de color. Esto permite ver si se acerca, por ejemplo, una borrasca con vientos muy fuertes. Eso es un mapa vectorial. Igual que nosotros representamos en una superficie terrestre el viento que hace, nosotros podemos representar en el espacio la intensidad del campo gravitatorio mediante flechas. Si yo uno o hallo una línea que sea tangente a los vectores de intensidad, o dicho de otra manera, yo uno mediante una línea todos los puntos cuya magnitud tiene el mismo valor, lo que obtengo es lo que se llama una representación gráfica del campo gravitatorio. O, dicho más sencillamente, vamos a obtener lo que se llama líneas de fuerza. Mirad, casi como es algo gráfico, un dibujo vale más que 1000 palabras. Eso que tengo ahí sería un planeta, la Tierra. La Tierra provoca un campo gravitatorio alrededor. Ese campo gravitatorio lo puedo medir en cualquier punto. Por ejemplo, en el punto P. El punto P sería un punto situado cerca de la Tierra, pero no en su superficie. Podría ser un satélite, el lugar donde ponemos un satélite. Si yo represento G en el punto P, tendríamos esa flecha que hay ahí. ¿La veis? Eso sería G. Pero si ahora me fijo en otro punto cualquiera que esté cerca de la Tierra, veis que la dirección del vector intensidad cambiaría. Porque como es un campo central, bueno, pues serían como los radios de ese círculo. Esas líneas radiales es lo que se llaman líneas de fuerza. Líneas de fuerza. Y las líneas punteadas unirían todos los puntos, todos los lugares del espacio donde el vector G tendría el mismo módulo. Claro, eso tiene sentido. ¿Por qué? Porque si yo considero, por ejemplo, este punto que tengo aquí, ¿veis mi cursor? Sí. Ahí, imaginad que considero este punto, este de aquí. Manu, no sé si lo ven. Este punto de aquí, un punto que sería el mismo que P, pero situado en esta línea horizontal. Ahí, el vector intensidad del campo gravitatorio tendría el mismo módulo. ¿Por qué? Porque la masa de la Tierra sigue siendo la misma y la distancia es la misma.
Luego, por la fórmula, el módulo es el mismo. Lo único que la dirección sería distinta, sería perpendicular a la anterior. Pero ambos puntos tendrían el mismo módulo. Luego forman parte de la misma línea. A esas líneas que contienen los puntos que tienen el mismo valor de G en módulo, les llamaremos superficies equipotenciales. Y veremos que el nombre tiene que ver con una magnitud que no hemos definido todavía, que es el potencial gravitatorio. Equipotencial es igual potencial. ¿Qué pasa si ahora yo hago zoom? Si yo ahora me acerco mucho, mucho a la Tierra, si hago algo así. A ver, un momentito. Si yo hago así, a ver cuánto me deja acercarme. Me estoy acercando a la Tierra. ¿Veis? Más, no puedo más. Bueno, me acerco mucho más, mucho más, mucho más. Hasta tal punto que la superficie de la Tierra ya la veo como si fuera una superficie plana. Si hago un zoom muy grande y me fijo cómo son las líneas equipotenciales, con mucho detalle, cuando estoy suficientemente cerca, esto que aquí me parecían radios, aquí son prácticamente paralelos. ¿Lo veis? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que el vector intensidad a un nivel muy cercano de la superficie de la Tierra forma líneas paralelas. Y las superficies equipotenciales, lo mismo, pero en horizontal. El potencial gravitatorio en este punto, o en este, o en este, o en este, o en este, es el mismo. ¿Entendéis? Bueno, ahí lo tenéis explicado. Resumiendo. ¿Podemos representar el campo gravitatorio? Gráficamente sí. ¿Es interesante? Pues también. Porque, ¿de qué sirve esto? Bueno, pues sirve para dos cosas. Eso lo pone aquí. Por una parte, cuando yo veo las líneas de fuerza del campo gravitatorio, me están indicando la dirección en la que actuaría una fuerza en las cercanías de la Tierra. Por ejemplo, si yo pongo un cuerpo aquí, pongo una pelota, ¿hacia dónde iría el peso? Pues sería una flecha que iría igual que estas que tengo aquí, apuntaría hacia el interior de la Tierra. Las líneas de fuerza me indican la dirección en que actuaría la fuerza. Y segundo, y esto es más interesante todavía, la forma de representar que yo tengo un campo gravitatorio muy intenso va a ser con la densidad. Si hay muchas líneas y están muy juntas, significa que el campo gravitatorio es muy intenso. Si están muy diluidas, significa que el campo gravitatorio es poco intenso. Y eso se ve muy bien en el dibujo de la Tierra. Si yo cojo una superficie, que os diría, 1 metro cuadrado, y la pongo pegadita a la Tierra, la cantidad de estas líneas radiales, de estas líneas de fuerza que la atraviesan, tendrá un valor. Pero si ahora me alejo 50.000, 60.000, 100.000, 1.000.000 de kilómetros de la Tierra, el número de estas líneas que la atraviesan es menor. Voy a dibujarlo en la pizarra porque esto es un adelanto de algo que veremos luego, que es el concepto de flujo. Oye, estaba proyectando, sí. Estáis fenomenal, ¿eh? Ha sido demasiado. Ya sé que me da muchísima pena el que tenías que tener así de callados. Es que, en fin, gracias. Algún día podremos no estar así de esa forma. La Tierra. Chas, 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 chas. Si yo cojo un trozo de superficie aquí, vamos a poner una superficie grandota. Así. ¿Veis que aquí la atraviesan 3 líneas? ¿Verdad? Pero si me alejo muchísimo más, la misma superficie, voy a intentar dibujarla igual, ya solamente se ha atravesado por una. ¿Lo veis? ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la densidad de las líneas del campo gravitatorio disminuye conforme me alejo de la masa. Esto tiene mucho que ver con la simetría. Si no fuera una simetría de tipo esférico, esto no ocurriría. Si fuera plana, es decir,
Si tuviéramos planetas planos, la gravedad daría lugar, o sea, el campo gravitatorio sería en líneas paralelas. Por mucho que me alejase, siempre sería la misma intensidad gravitatoria, pero aquí no. Aquí lo que ocurre es que cuando me alejo un poco, esta superficie corta menos. Bueno, yo creo que con esto os he contado lo principal de este capítulo. ¿Cuánto me queda de clase? 2 minutos. ¿Qué vamos a hacer el próximo día? Anda, esto es nuevo. ¿No? Que cada día aparece algo nuevo aquí.